Hola, hola amores. En el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer esta mochila, un nuevo modelo que tenía muchísimas ganas de hacer y al cual he llamado mochila Sakura. Ya veis que tiene un diseño súper divertido con cremallera frontal y un cierre con mosquetón que hace que pliegue la parte frontal y así llevemos nuestras cositas dentro con mayor seguridad. Como veréis, también consta de dos bolsillos azul laterales de gran capacidad totalmente forraditos en su interior. En general es una mochila súper práctica para ir de viaje, excursiones extraescolares, para ir al gimnasio, para lo que la queramos utilizar. Llevo bastante tiempo trabajando en este nuevo modelo de mochila y aunque os parezca un proyecto de costura un poquito complicado, ya veréis que con este tutorial paso a paso es bastante fácil de confeccionar. El patrón de esta mochila es de pago. Si lo queréis simplemente podéis hablarme por mis redes sociales o bien por mi Instagram o por mi Gmail, que como siempre os lo dejo por aquí abajo y en la cajita de descripción de este vídeo. En el patrón, como siempre, tenéis todas las medidas, piezas que hay que entretelar y material necesario para hacerla. Os dejo algunas fotos para que la podáis ver más al detalle y sin más no me enrollo más y os dejo con el tutorial. Vamos, manos a la tijera. Comenzaremos haciéndole los bolsillos de los laterales a la pieza principal, como veis. Para ello nos quedamos con una de las piezas del exterior de los bolsillos y en la parte redondeada le colocaremos la cremallera. Para ello le haremos piquetes sin llegar al carril de la cremallera en uno de sus laterales, como veis, para que de esta manera sea más fácil acomodarla a ese contorno redondeado. Después la colocamos enfrentando los derechos en ese lateral redondeado, como veis, sujetándola con las pinzas. Seguido le colocamos enfrentando los derechos su pieza del forro. Volvemos a sujetarlo todo muy bien con las pinzas y le pasamos una puntada con el prensatelas para coser cremalleras. Una vez hecho, hacemos piquetes sin llegar a la costura por todo ese lateral redondeado, echamos el forro muy bien hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Después, en el otro lateral de la cremallera le colocaremos su otra pieza del forro, como veis, enfrentando los derechos de esta pieza del forro con el revés del otro lateral de la cremallera. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada nuevamente con el prensatelas para coser cremalleras. Una vez hecho, nos quedaría el bolsillo tal que así, ya veis que queda totalmente forradito en su interior y le colocaremos el cursor a la cremallera desde el lateral de abajo del bolsillo hacia arriba, para que de esta manera el cursor nos quede mirando hacia arriba del bolsillo y no hacia abajo. Seguido colocaremos el bolsillo en el lateral que corresponda a la pieza principal, como veis. Para ello enfrentamos los derechos del lateral de la cremallera, el cual simplemente le hemos puesto la parte del forro, como veis, enfrentando los derechos con la pieza principal, los sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez cosido nos quedaría tal que así, ya veis que queda totalmente integrado en ese lateral de la pieza principal y de la misma manera coseremos y haremos el otro bolsillo en el otro lateral. Seguido le pasaremos una puntada muy pegadita al lateral por la parte de abajo y del lado de cada bolsillo para que así queden totalmente cerrados y sujetos. Y una vez hecho ya tendríamos los bolsillos de la pieza principal terminados. Ahí podéis ver que quedan totalmente forraditos en su interior, integrados a la pieza principal. Seguido le colocaremos la cremallera a la pieza principal en uno de los laterales de la parte de arriba, como veis, enfrentando los derechos y la sujetamos con las pinzas. Después le pasaremos una puntada con el prensatelas para coser cremallera, dejando sin coser 1 centímetro en el inicio del extremo de la cremallera. Una vez hecho, le colocamos su pieza del forro enfrentando los derechos, sujetamos nuevamente ese lateral de la cremallera con las pinzas y le volvemos a pasar una puntada dejando sin coser ese centímetro del extremo de la cremallera.
Una vez cosido, así nos quedaría el extremo de la cremallera con el forro, dejando ese centímetro sin coser. Echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera, dejando sin coser ese centímetro del extremo. Y una vez cosido, lo que haremos será plegar el otro lateral de esta pieza principal hacia el otro lateral de la parte de arriba de la cremallera, así enfrentando los derechos, y lo mismo haremos con el otro lateral de la pieza del forro. Lo plegamos enfrentando los derechos con ese lateral de la cremallera por la parte de revés. Lo sujetamos con las pinzas y le pasaremos una puntada con el prensatelas para coser cremalleras, dejando sin coser ese centímetro en el extremo de la cremallera, al igual que hicimos en el otro lado. Bien, después lo que haremos será abrir la cremallera por completo, como veis, para poder pasarle la puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera en este otro lado. Después lo que haremos será colocarle el cursor a la cremallera. Para ello plegamos esta pieza y le colocaremos el cursor desde la parte de abajo de la cremallera hacia arriba, es decir, desde el centro de esta pieza hacia arriba, haciendo coincidir muy bien cada extremo. Introduciremos el cursor una vez hasta dejar la cremallera cerrada por completo, como veis, y una vez más hasta dejarlo en la parte central. Después cerraremos el extremo de la cremallera que queda en la parte central. Para ello le damos la vuelta a la pieza del forro y a la pieza principal, sacando ese extremo hacia afuera, hacia el interior, como veis, cuadrando perfectamente ambas piezas, y ahí le colocaremos la cogida del mosquetón. Para ello introducimos el trocito de asa por el mosquetón, dejándolo plegado, y lo introducimos por la parte de la pieza principal, como veis. Cuadramos muy bien todas las piezas para que quede ese extremo bien cuadrado. Lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada al ancho de vuestro prensatelas, rematando muy bien esta puntada tanto al inicio como al final. Una vez hecho, recortamos un poquito el exceso de cremallera si fuese necesario y le volvemos a dar la vuelta a esta pieza, y podéis ver que queda por la parte del forro ese extremo totalmente cerradito y forradito, y ahí ya nos quedaría la cogida del mosquetón en la parte del bajo del extremo de la cremallera. Después le colocaremos la cogida del mosquetón pasando el otro trocito de asa por el pasador, como veis, y marcaremos el centro del lateral de la parte de abajo de la mochila, haciendo coincidir cada bolsillo para marcar el centro con un piquete, como veis. Colocamos el pasador haciendo coincidir ese centro, lo sujetamos con la pinza y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral para dejarlo sujeto sin pillar la pieza del forro. Y aquí podéis ver cómo nos quedaría el cierre de la parte frontal de la mochila. Después pasaremos a colocarle las asas a nuestra mochila. Para ello plegamos muy bien el forro hacia adentro para que no nos moleste a la hora de coser. Y primero colocaremos el asa de la parte de arriba plegada, como veis, a 4 centímetros hacia un lado y hacia el otro de la cremallera, dejándola sujeta con las pinzas. Seguido colocaremos las asas largas, dejando cada extremo muy pegadito a la asa de la parte de arriba, como veis, por la parte del interior, dejándola sujeta con las pinzas. Después colocaremos las cogidas en el lateral de la parte de abajo de la mochila en cada extremo. Para ello introducimos esos dos trocitos de asa por las cogidas, dejándolas plegadas, y a 3 centímetros hacia adentro de cada lateral las colocaremos dejándolas sujetas con las pinzas. Por último le pasaremos una puntada muy pegadita al lateral de cada extremo de cada asa para así dejarlas sujetas con cuidado de no pillar la pieza del forro.
Y una vez hecho, ahora sí que sí, vamos a empezar a cerrar nuestra mochila. Para ello cogemos la pieza del exterior de la parte de atrás, la plegamos a la mitad como veis y marcaremos los centros tanto de la parte de arriba como de abajo con un piquete. Colocaremos esta pieza enfrentando lo derecho con la parte frontal de nuestra mochila, como veis, teniendo en cuenta que el lateral que tiene las esquinitas curvadas va en la parte de arriba y el lateral recto hacia la parte de abajo. Hacemos coincidir perfectamente el piquete central de la parte de arriba con el centro de la cremallera y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado iremos sujetando esta pieza con ayuda de las manos, sujetándola con las pinzas. Ya veréis que en ese centro de la cremallera, ese centímetro que dejamos sin coser en la cremallera, en el extremo, nos servirá para que podamos echar perfectamente hacia atrás el forro y que así podamos cerrar perfectamente ese lateral de la parte de arriba sin pillar la pieza del forro. Y una vez que la tengamos sujeta le pasaremos una puntada desde un extremo hasta el otro al ancho de nuestro prensatelas. Y una vez cosido le coseremos de igual manera la parte de atrás a la pieza del forro. Como siempre os digo, le podéis poner a las piezas del forro los bolsillos que queráis. Como veis, a esta pieza de la parte de atrás del forro yo le he puesto un bolsillo simple. Bien, y una vez que la tengamos la plegamos a la mitad y marcaremos los centros tanto de la parte de arriba como de abajo con un piquete. Y enfrentando los derechos por la parte del forro colocaremos esta pieza de igual manera que hemos hecho con la pieza principal, haciendo coincidir perfectamente el piquete central de la parte de arriba con el centro de la cremallera y desde ese centro hacia un lado y desde ese centro hacia el otro lado sujetaremos esta pieza con alfileres ayudándonos de las manos para moldearla perfectamente en cada lateral. Y una vez sujeta le pasaremos una puntada al ancho de nuestro prensatelas dejando sin coser el trocito de la parte de arriba de la cremallera, es decir, ese lateral, ese extremo de la cremallera. Y una vez cosido uniremos ese lateral que dejamos sin coser, ese extremo de la cremallera con la pieza principal cuadrándolo muy bien, lo sujetamos con las pinzas y le pasaremos una puntada guiándonos por la puntada anterior de la pieza principal, así cerrando ese hueco y de esta manera quedará ese extremo unido a la pieza principal para que así esa parte de arriba del forro no se nos mueva en el interior. Y aquí podéis ver cómo quedaría ese lateral una vez pasada esta puntada, queda totalmente unido a ese lateral de la pieza principal y de esta manera el forro quedará totalmente sujeto en la parte del interior. Bien, después lo que haremos será darle la vuelta completamente a nuestra mochila para poder verificar de que esa parte de atrás haya quedado correctamente cosida y no haya que rectificar nada. Nos aseguramos súper bien y si está todo correcto pues le volvemos a dar la vuelta para dejarla por la parte del revés y poder terminar de cerrar nuestra mochila. Para ello echamos las asas hacia adentro para que no nos molesten al coser, cogemos la pieza del exterior de la parte de abajo, la plegamos a la mitad y marcamos con un piquete el centro de la parte de arriba y de abajo. Seguido la colocaremos enfrentando los derechos en la parte de abajo de nuestra mochila, como veis, teniendo en cuenta que el lateral más estrecho de esta pieza será el que vaya por la parte de delante de nuestra mochila y el lateral más ancho de esta pieza será el que vaya en la parte de atrás de nuestra mochila. Hacemos perfectamente coincidir los piquetes centrales de esta pieza de abajo con la parte de abajo de la mochila, la sujetamos con las pinzas y le pasaremos una puntada por todo el contorno al ancho de nuestro prensatelas.
Una vez cosido colocaremos de la misma manera el bajo del forro. Para ello plegamos esta pieza igualmente a la mitad, marcamos los centros de la parte de arriba y de abajo con un piquete, lo colocamos en el bajo del forro haciendo coincidir perfectamente los piquetes centrales, lo sujetamos con alfileres y le pasaremos una puntada por todo el contorno al ancho de nuestro prensatelas, dejando un trocito sin coser de unos 10 centímetros para que después le podamos dar la vuelta a nuestra mochila. Después le daremos la vuelta a la mochila por ese huequecito que habíamos dejado sin coser, sacando perfectamente cada esquinita hacia afuera. Verificamos de que todo esté correcto y si es así, cerraremos ese huequecito que dejamos sin coser o bien con una puntada con la máquina de coser o con unas puntadas a mano. Una vez hecho, metemos el forro muy bien hacia adentro, sacamos las esquinitas de la parte de arriba de la cogida muy bien hacia afuera y ya solo nos quedaría colocarle los pasadores a las asas. Para ello introducimos un pasador por un extremo del asa, introducimos ese extremo de nuevo por el pasador de la parte de abajo, volvemos a introducir ese extremo por la parte del bajo del pasador como veis. Plegamos ese extremo 1 centímetro hacia adentro y lo dejamos sujeto con una pinza en la parte de abajo del asa como veis. Le pasaremos una doble puntada muy pegadita a ese lateral de la doblez para dejarla bien sujeta y lo mismo haremos con el otro asa. Y una vez hecho ya tendríamos nuestra mochila totalmente terminada. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que lo pongáis en práctica. Si es así, no dudéis de compartirlo por vuestras redes sociales etiquetándome por mi Instagram, CosturasAnabelDi, para que así yo también pueda verlo y poderlo compartir con las demás costureras que me siguen por allí. No olvidaros de suscribiros a mi canal, que es totalmente gratuito, y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo vídeo YouTube os avise. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Feliz costura! ¡Chao!